día. Qué gusto tenerte de nuevo aquí en La Brújula, por Radio La Luna M1140. Un gusto para mí compartir con vos una charla. Bien, bueno, vos sabés, Daniel, que tenemos varias preguntas para hacerte y querríamos, lógicamente, nosotros consideramos que sos la persona más adecuada para opinar sobre un tema que tiene una magnitud y una importancia que va mucho más allá de los hinchas de River, porque además allí la Argentina salió campeón del mundo y es un estadio donde la selección ha jugado en infinidad de oportunidades, casi el estadio mundialista por excelencia de la Argentina. ¿Está caduca la cancha de River, Daniel? No, la cancha de River, el estadio Monumental, es el mejor estadio de la Argentina y tiene una larga vida útil por delante. Sí es verdad que tenemos el desafío de, por un lado, preservar la historia. Es un símbolo, es un emblema, es un legado para las generaciones futuras, el Monumental. Y por otro lado, de afrontar las necesidades y las exigencias de la modernidad. Claro. Hoy los estadios deben tener tecnología que al Monumental le falta, debe estar techado. Tenemos la necesidad de aumentar la capacidad de espectadores, pero para esto no hace falta construir un nuevo estadio, sino que basta reformar, tal como están haciendo el Real Madrid, por ejemplo, o el Barcelona, sus estadios actuales, justamente para atender este tipo de necesidades. El problema creo que es más profundo y más complejo, y a mí me afecta en mi doble calidad de riverplatense y de vecino del barrio de Núñez. Ajá. Porque en verdad aquí parece que hay un proyecto de transformar el cordón verde y deportivo que pasa por lo que era la ESMA, el CENAR, el Tiro Federal, River Plate, el Hípico, donde hoy está el Club Casa y siguiendo hacia Tajera, en una zona de edificios de grandes torres, a los efectos de desarrollar construcciones de otro tipo, y los vecinos vamos a perder todo ese espacio verde y deportivo. Esto nos afecta desde el punto de vista urbanístico, qué modelo de ciudad tenemos, y por otro lado también la política deportiva, qué país queremos en cuanto a educación y fomento del deporte. Nosotros entendemos que hace falta en cada rincón de la República que haya más gimnasios, más instalaciones deportivas, porque el deporte es un modo de educar y formar a nuestros jóvenes, darles disciplina, enseñarles a superarse a sí mismos, buscar la excelencia, y los aleja obviamente de todo vicio y de práctica. Se les da un sentido y una vivencia a su formación personal muy distinta, que es la falta de deporte, ¿no? Claro. Y aquí parece que el Estado Nacional tiene un modelo de gimnasios pagos, privados, para pocos y exclusivos, ¿no? Todo lo que sea deporte sostenido por el Estado va a ir desapareciendo. Uno lo ve con el traslado del Tiro Federal, el traslado del CENAR, del Romero Blés y de otras entidades que están dedicadas a la práctica del deporte, que por sí son insuficientes actualmente. Hay que incrementar el número, pero su cierre traslado va a ser un atentado contra una política deportiva que se ha intentado implementar en la Argentina para que tengamos atletas y deportistas, ¿no? Sí, y escúchame, ¿por qué pensás entonces que Donofrio insiste tanto en este traslado? En verdad no conozco el proyecto de Donofrio, con lo cual, porque no lo está, por lo cual no quiero darme a emitir opinión sobre algo que no conozco. Ajá, quiere decir que esto es nada más que son versiones periodísticas y... Hasta ahora hubo declaraciones periodísticas por parte de Donofrio, y nosotros, un grupo de 12 agrupaciones políticas, le presentamos la semana pasada una nota pidiendo información precisa y detallada sobre el proyecto, sobre los estudios realizados, tanto en relación a la viabilidad del proyecto que ellos tienen en mente y que no conocemos,
como a la vida útil del estadio, ¿no? Es decir, porque un poco lo que se está poniendo en tela de juicio es la vida útil del estadio. Nosotros hemos escuchado informes del arquitecto Jorge Aslan, que es del estudio de arquitectos que construyó el estadio en su momento, hijo de uno de los arquitectos, que el estadio monumental tiene larga vida útil todavía, ¿no? Y es como tu casa, si vos la mantenés y haces los trabajos de reparación necesarios a tiempo, puede durar muchos años. Efectivamente. Ahora, si dejas que el agua la afecte su estructura, obviamente vas a tener problemas en corto plazo. Es decir, que aquí, según tu mirada, porque esto sería un proyecto realmente se habla de un proyecto de 500 millones de dólares, e incluso yo leí, creo que lo leí en un reportaje que le hicieron a Donofrio en La Nación hace un tiempo, sobre la posibilidad de demolición del propio estadio monumental, cosa que yo como hincha de Independiente no recomendaría jamás, porque Independiente demolió la doble visera para hacer su nuevo estadio, y realmente esa demolición tuvo un costo gigantesco, y bueno, y trajo una serie de perjuicios, en fin, todo materia discutible. Pero y a mí cuando se habla de números, perdóname que te interrumpa, pero sí, se habla de 250 millones de hacer un estadio que se financiaría con la venta del terreno de Udaondo y Alcorta. Y yo pregunto, ¿cuánto vale el terreno de Udaondo y Alcorta? Si se van a edificar torres, su valor no puede ser inferior a 1.500 millones de dólares. Si hacemos números, River tiene 14 hectáreas en esa zona. Y teniendo en cuenta un valor por metro cuadrado de $10.000, estaríamos prácticamente en 1.400, 1.500 millones de dólares. Entonces, que se hable de números tan bajos, a pesar que suenan altos en los oídos del oyente, claro, a mí me preocupa, ¿no? Porque el valor de setear para construir torres es altísimo. Igual que el Tiro Federal, creo que se vende un valor bajo. Es decir, es una zona muy preciada que va a tener un efecto muy negativo para el barrio, que se hagan torres de 100, como se está hablando en esa zona. Yo estoy justo frente al Tiro Federal. El Libertador 6.900, compré ahí en su momento porque hay espacio verde. Claro. Y ahora me voy a encontrar con la novedad de tener grandes torres que me van a tapar no solamente el verde, sino el aire, la luz y el sol que nos brinda esa zona privilegiada de la ciudad. Y creo que hay un modelo urbanístico que a mí me preocupa, y quizás algo que un poco de mi función estricta de dirigente deportivo, porque se está proyectando un cambio muy importante con la modificación del Código de Edificación y de Planeamiento Urbano, que ha entrado a regir hace poco en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces las grandes torres están tratando de reservarlas para determinadas zonas, que sería ese corredor verde. Y lotes que antes se podían construir metros, hoy ya no se pueden, la misma cantidad, y otros han visto beneficiados, se pueden construir el doble o el triple, ¿no? Sería bueno saber quiénes han comprado últimamente estos lotes que se han beneficiado, ¿no? Que no sería difícil que se investigue el tema, pero hay un cambio en las normas de construcción que está haciendo ricos a algunos, empobreciendo a otros. Sí, el Código de Edificación Urbana está muy buena la referencia que haces. Yo sigo un segundo más, nada más que con River, y después te voy a hacer otra pregunta de otra naturaleza. ¿Cómo estás viendo vos al hincha de River, digamos, el socio de River, que es en definitiva el que va a tener que opinar sobre esta iniciativa? Si tiene predisposición a avalar este cambio, o prefiere en realidad la remodelación del Estadio Monumental, su rejuvenecimiento, su modernización integral, ¿verdad? Como estás planteando vos.
¿Por qué opción lo ves vos más al socio de River? Percibo un rechazo a la idea de vender Monumental y derrumbar el Estadio Monumental. Si bien hay socios también que quieren esperar conocer los términos exactos del proyecto. Claro. Porque, bueno, obviamente hay que analizar con seriedad, y es un debate que en algún momento River y todas las entidades deportivas deberán dar, porque es obvio que en algún momento habrá necesidad de modificar la estructura de los estadios. Y lo tenemos que dar ese debate con seriedad, serenidad, analizando las distintas ideas, pero sin perder de vista que la historia es un valor importante. El Monumental refleja la historia de toda una generación que hizo grande un club, y es un legado para las generaciones futuras, ¿no? Claro. Entonces, yo no quiero que se destruya ese legado de una posible mejor comodidad que uno tenga circunstancialmente. Es decir, ese legado hay que respetarlo, hay que rescatarlo y evaluar todas las alternativas, y yo creo que la más provechosa para el club es reformar el estadio, techarlo, que no es difícil. Recordemos que en el Estadio de La Plata, por ejemplo, se colocó una tela que es de un material fácil de usar, viene blanda cuando la compras, pero con el tiempo se va endureciendo y va tomando una forma que permite el techado, que no es imposible colocar eso en el Monumental. Incorporar tecnología que hoy es necesario, obviamente. La modernidad trajo cambios muy importantes en ese sentido, y hoy no podés no tener en un estadio como el de River esos elementos incorporados, ¿no? Claro. Pero bueno, esto hay que discutirlo seriamente, pero sin perder de vista la simbología que implica el Monumental. Claro. Esto tiene un valor afectivo y también económico. Tenemos que defender el patrimonio cultural e histórico de los clubes deportivos, de la ciudad de Buenos Aires e incluso de la Argentina. Yo en su momento prediqué para que las agrupaciones políticas de River pidiéramos que se declarase patrimonio histórico nacional el Estadio Monumental. Debo confesar que no tuve eco en las otras agrupaciones políticas de River, pero bueno, habrá que insistir con el tema para que así sea. Bien, te voy a hacer las dos últimas. La primera es una pregunta que te voy a hacer irónica, y la segunda no, va en serio, pero la irónica sería la siguiente. ¿Cuánto pensás que está el metro de tierra del Coliseo Romano? Es decir, que si se demoliera el Coliseo Romano y allí se levantaran torres de vidrio modernas, ¿cuánto pensás que está el metro cuadrado? Lo que es los especuladores financieros y los inversionistas, no aquellos que amamos y defendemos la historia. Claro. Para nosotros no tiene precio. Bien, perfecto. Perfecto, porque la verdad que a veces se dicen cada cosa en la Argentina donde todo tendría precio, y hay cosas que son un valor en sí mismas que, tanto desde el punto de vista histórico como sentimental, no se pueden valorar en términos monetarios. Ahora sí te quiero hacer una pregunta, ya saliendo de este tema y agradeciéndote esta amabilidad que has tenido de comunicarte con nosotros. Pero vos sos abogado, hombre de la ciudad de Buenos Aires, que está también vinculado a temas que tienen que ver con la seguridad. ¿Qué pensás sobre las pistolas Taser? Quiero decir para los oyentes que las pistolas Taser son esas pistolas que largan una suerte de dos dardos y una descarga eléctrica sobre la persona y lo inmovilizaría frente supuestamente a un hecho de inseguridad. En verdad creo que la pregunta es muy limitada, en el sentido que acá lo que hay que analizar es una política de seguridad. Y existe un grave error en las actuales autoridades que piensan que se logra seguridad militarizando los ámbitos urbanos, en vez de corrigiendo las estructuras sociales que son
fábricas de conductas desviadas, de comportamientos violatorios de normas, muchas veces por necesidad. Aquel que sale a arrebatar una billetera, un teléfono celular, arriesga la vida de la víctima, pero también arriesga la propia, porque no le da valor a una vida ni a la otra. Claro. La sociedad lo ha excluido, no le genera condiciones dignas de vivienda, de trabajo, de educación, de formación, y entonces acude a violar normas de convivencia, pero no, de por sí no es un delincuente. El delincuente es aquel que hace una maniobra financiera y se queda con la riqueza de un país. Que eso es lo que no se investiga en la Argentina y que los diarios muchas veces no publican y tapan. Pero el sujeto que, obviamente, nosotros pensamos el sujeto que sale y roba un teléfono celular y uno repudia ese tipo de conductas, pero eso se corrige con más educación e posibilidades de vida. Y el defecto que tiene la política de impulso del gobierno nacional es que militarizando la seguridad se logra un incremento en los niveles de violencia. Claro. 30 años atrás te robaban con habilidad, el típico punguista. Después salieron con un cuchillo, luego con un revólver, y ahora cuando la policía se sigue armando, van a venir con ametralladora, con elementos de mayor contundencia, porque se termina declarando guerras de esta manera. Claro. Que es lo que ha pasado en otros países que han llegado incluso a tener copados ciertas zonas del territorio nacional. Entonces, si queremos combatir el delito, analicemos las causas del delito, combatamos esos bolsones de pobreza y marginación que existen, y dediquémonos a una política criminal para aquellos que se quedan con la riqueza del país. Bueno, excelente, Daniel. Compartimos completamente esta mirada que vos tenés, que es la mirada que expresamos regularmente aquí, y viene muy bien que desde otro ángulo, desde otra mirada, podamos coincidir sobre este tema. Así que de hecho te agradezco muchísimo y espero que volvamos a salir al aire en poco con más información sobre este tema que nos va a tener en estado latente, creo yo, durante varios meses. Sí, que es un gusto siempre conversar contigo. Bueno, perfecto, Daniel. Un abrazo y hasta siempre. Igualmente.